Buenas tardes, profesores. Vamos a continuar con el curso ProInnova de programación básica en Scilab. Nos toca ver en esta clase sobre la programación de Xcos, sus usos y sus componentes, y vamos a ver también ecuaciones diferenciales en Xcos. Las actividades que tocan en este módulo y en esta oportunidad es ver el video titulado Clase de Ecuaciones Diferenciales, que es este que estamos realizando aquí. Vamos a empezar con los usos y componentes de Xcos, iniciando qué es Xcos. Históricamente el software de MATLAB, como habíamos platicado, ha sido un software muy utilizado por la comunidad científica. Y una parte de este software presenta una herramienta llamada Simulink. Entonces su contraparte para el caso de Scilab se llama Xcos, donde Xcos está formado por un conjunto de herramientas y está diseñado principalmente para realizar modelado y simulación de sistemas dinámicos en tiempo continuo y en tiempo discreto. Aquí presento dos diagramas en este software, en Xcos. Entonces ya no vamos a trabajar con código, sino vamos a trabajar con diagrama a bloques, en los cuales la forma en que se guía o el que funciona el código es siguiendo las líneas de los diagramas a bloques. ¿Sí? Aquí presento un ejemplo y aquí presento otro, en donde podemos ver que podemos graficar nuestras salidas o lo que queramos de nuestra simulación. Básicamente este tipo de software, esta herramienta Xcos, decimos que nos sirve para desarrollar simuladores de sistemas. Es decir, si yo quiero encontrar un sistema, cómo se comporta un sistema físico o químico o de otro índole que se basa con ecuaciones diferenciales o es un sistema dinámico, lo podemos hacer desde este programa utilizando diagrama a bloques. Una forma de abrir Xcos es abrir la consola de Scilab y escribir Xcos y automáticamente se abrirán las ventanas de buscador de paletas y también la otra que es el editor de simulación, que es donde vamos a hacer el diagrama a bloques. Entonces aquí muestro la imagen donde una forma de abrir Xcos es escribiendo aquí en la consola Xcos y la otra es yendo a Application y dando clic en Xcos. Esas dos son las rutas para abrir Xcos. Entonces cuando se abra Xcos van a aparecer dos ventanas. Una es el buscador de paletas que se muestra en la ventana izquierda y el editor de simulación que es la ventana derecha. La ventana izquierda presenta varias características. Nos van a mostrar las paletas, es decir, los bloques que podemos utilizar y que podemos arrastrar al editor de simulación que se encuentra del lado derecho. Básicamente las herramientas que podemos utilizar son los bloques recientemente usados, que entonces los bloques que usemos en nuestras simulaciones van a aparecer en esta selección. También podemos elegir los sistemas en tiempo continuo, que son funciones de transferencia o bloques que se representan en el tiempo continuo. Discontinuidades como saturaciones, formas de onda de saturación, etc. De tiempo discreto, sistemas de tiempo discreto que son basados en la transformada Z o en una discretización. Tablas, operaciones matemáticas, matriciales, señales, etcétera, ¿no? Aquí vamos a poder seleccionar bloques que nos van a permitir generar señales y también visualizarlas, que le llamamos scopes, o señales como señales impulso o señales step, que son formas de onda de escalón, etcétera. Entonces, todas estas son las posibles herramientas que podemos, o paletas, o bloques que podemos seleccionar para utilizarlos en el editor de simulación. Ahorita vamos a ver cómo se hace. En el buscador de paletas
lo que tenemos que hacer para encontrar un bloque, por ejemplo en este caso quiero el reloj, me voy a la herramienta de Sources y le doy doble clic o le doy un clic y lo arrastro al editor. Entonces esas dos son las formas de que podemos seleccionar una paleta o un bloque. Los usos y componentes para realizar el primer programa. Vamos a suponer que queremos visualizar o generar una señal de pulsos, es decir, una señal con forma de onda cuadrada en Xcos. Los pulsos deben tener magnitudes de 0 hasta 1 con un ciclo útil del 50%, es decir, 50% arriba el pulso y 50% abajo, y un periodo de 1 segundo. O sea, el periodo de la señal tiene que ser de 1 segundo. El tiempo de simulación debe tener 30 segundos y el diagrama final es el que se presenta aquí. Entonces, esta es la señal que yo busco, que yo quiero armarla, crearla y graficarla. Y el diagrama que va a hacer esta señal, es el que se muestra. Entonces tengo que buscar un bloque que me genere el tren de pulsos. Tengo que buscar cómo visualizar ese tren de pulsos, que es con este scope se llama. Y todas las scope necesitan un reloj, que es el que me da la sincronía y la configuración de esta gráfica. Pero también necesito antes, o sea, una vez armado esto, necesito también configurar la simulación. Es decir, le tengo que decir qué tiempo de muestreo vaya a tener, es decir, cada cuánto voy a tomar las muestras, también hasta cuánto va a durar la simulación, entre otras cuestiones. Para seleccionar o para armar ese diagrama primero voy a escoger el pulso, la señal que me genera los pulsos, que me voy a Sources y Pulse. Para encontrar la gráfica, para el bloque de la gráfica, para graficarlo me voy a Sinks y escojo Scope, C-Scope. Y para el reloj me voy a Sources y escojo Clock-C. Todos esos los arrastro a mi editor. Después lo que les decía, para cuando ya esté armado mi diagrama, tengo que irme a simulación, en Setup, y le voy a decir que quiero que vaya 30 segundos, que simule 30 segundos. O sea, 3 exponente a la 1, o 3 a la 3 y recorro un punto hacia la derecha 1, sería 30 segundos. Y aquí hay otras características como el solver, que en nuestro caso el que hemos visto para ecuaciones diferenciales es el método de integración de Euler, y aquí aparecen más. Lo dejamos así por default y solo también este valor va a ser el que está por default. Entonces es importante aquí que vean que si yo quiero darle más tiempo de simulación o cambiar otros parámetros de la simulación, me tengo que ir al setup de simulation. Ahora, cada bloque, como yo quiero ciertas características en mi pulso, tengo que darle doble clic al bloque de pulso y configurar lo siguiente. Tengo que decirle que quiero un periodo, un ciclo útil de 50% y quiero un periodo de 1 segundo y una amplitud de 1, porque quiero que vaya de 0 hasta 1. Y con esta configuración queda ya establecido el pulso correctamente. Ahora, si le doy doble clic, en este caso a la gráfica, me va a aparecer estas características. Como yo quiero visualizarlo bien en la gráfica, le voy a decir que quiero que el máximo en el eje Y sea 1 y el mínimo sea 0. O sea, yo lo podría haber puesto que quiero ver la gráfica desde -1 hasta 1, por ejemplo, pero no se va a ver del tamaño que yo quiero. Solamente es el rango donde quiero visualizar la gráfica. Y ya, y también le puedo ajustar ciertas características, como cada cuánto se va a refrescar eso que grafica. O sea, cada cuánto se va a resetear la gráfica. En este caso, como dura 30 segundos la simulación, le doy aquí 30 y ya quedó. Entonces, configuré de esto de Y mínimo y Y máximo, configuré este valor de 0 a 1. El máximo Y es 1 y el mínimo es 0. Y en donde le dije refresh, o sea, refrescar la señal, es desde 0 hasta 30. Si yo le pusiera 20, por ejemplo, si yo le pusiera 20 en refrescar el periodo, nada más visualizaría desde aquí hasta aquí, porque
se perdería. O sea, cuando llega a los primeros 20 segundos, se refresca, se borra todo y a partir de 20 empieza a graficarlo. Entonces, pero yo quiero que se vea todo. ¿Sí? Esas son ciertas características o propiedades que yo puedo cambiar a la hora de simular. Entonces vamos a hacer esta simulación para que vean cómo se configura realmente desde Xcos. Lo primero que hacemos es que abrimos Scilab y vamos a abrir Xcos. Entonces yo le voy a dar Xcos aquí y me van a aparecer las dos ventanas donde son las paletas y son el editor. ¿Sí? Entonces lo primero que dijimos era seleccionar voy a seleccionar el reloj, voy a seleccionar también el pulso, que dijimos que era pulse SC, y me falta la gráfica, me voy a sync y dijimos que era el que se llama CScope y listo. Entonces ya armé esto, lo coloco más o menos como va a quedar y me pongo aquí en la flecha y lo uno con la entrada del que va a graficar y también uno de aquí del reloj a mi gráfica, a la forma al scope. Ya una vez teniendo eso, vamos a configurar, vamos a darle aquí en Simulation, Setup, y ahí está por default, o sea 30 segundos y todo lo demás, así se queda. El pulso le voy a decir que quiero un ciclo útil de 25% y un periodo de 1 y una amplitud de 1. Después me tengo que ir a gráfica, ahí está bien. Aquí sería modificar el periodo de muestreo. Le voy a decir que así está bien. Y por default me aparece de menos 15 a 15, vamos a ver qué pasa. Y también se refresca cada 30 segundos. Vamos a ver cómo se vería con este Y mínimo y Y máximo. Entonces ya cuando ya quiero simularlo, le doy aquí en Start y automáticamente se tiene que abrir la gráfica y ahí está. Entonces esta es la gráfica. Si se dan cuenta, yo no puedo visualizar bien la señal, entonces es por eso que tengo que cambiar las propiedades. Le dijimos que quería el mínimo es 0, desde 0 hasta 1 y ya. Entonces le puedo dar otra vez simular y tengo que cerrarla y volverla a abrir. Y ahí está. Ya está nuestro tren de pulsos. Entonces déjenme ver aquí si está igual a la que presentamos. 1.150. Dijimos que queríamos un ciclo útil de 50%. O sea, lo mismo que esté arriba tiene que estar abajo. Y aquí se ve que está más abajo que arriba. Entonces le voy a cambiar el porcentaje aquí. Le voy a poner 50% y me tiene que dar ya está, 50% arriba y 50% abajo. Está bien. Y ya quedó la primera simulación. Cuando yo termine le puedo dar aquí el guardar como y va a guardar este bloque, este diagramita a bloques. Entonces ya quedó. Ahora vamos a ver lo que es cómo hacer una ecuación diferencial, cómo simularla aquí en Xcos. Una alternativa que nosotros ya vimos en el módulo 2 cómo solucionar o cómo simular ecuaciones diferenciales utilizando el método de Euler, el método de integración de Euler. Pero si lo podemos hacer con esta herramienta Xcos utilizando el diagrama a bloques. ¿Sí? Y entonces nos vamos a basar ya en el método de integración que trae esta herramienta Xcos. Ya no va a ser Euler, va a ser otro método del cual está diseñado Xcos. Ahorita vamos a ver cómo se ve cuál es el método de integración o cómo seleccionar otros métodos de integración. Bueno, entonces el objetivo de este tema es que se realice el mismo ejercicio que vimos en la sección 2.8 y 2.9, que es la solución de ecuaciones diferenciales. Supongamos, el ejercicio que hicimos en la sección 2.8 fue que es simular la dinámica de la ecuación diferencial 3.1, que es de x de t en dt es igual a menos x de t.
donde t es una variable independiente que representa el tiempo. Entonces tenemos que ver, o podemos decir que queremos hacer un simulador para visualizar la dinámica de esta ecuación diferencial. Entonces el diagrama a bloques, lo primero es que vamos a hacer esta ecuación diferencial y necesitamos, como es una ecuación diferencial ordinaria, necesitamos una condición inicial. En nuestro caso, como para hacerlo parecido a la sección que hicimos del módulo 2, vamos a considerar una condición inicial de menos 4. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese hecho, es lo único que vamos a configurar en nuestro diagrama a bloques. Nuestro diagrama a bloques es el que se muestra aquí, en donde tenemos el integrador, un integrador, o sea, en este punto antes del bloque de integrador, lo que entra sería x punto, o sea, dx de t entre dt. Entonces, si yo integro eso, me va a dar x de t, ¿sí? Y bueno, yo quiero construir esa ecuación, entonces me dice que es sx de t multiplicado por menos 1, entonces por eso le pongo esta ganancia de menos 1 y esa es x de t. Entonces esta es mi ecuación diferencial, en donde lo que yo quiero ver es en cada instante de tiempo ver su dinámica. Entonces tengo que tomar este punto de aquí, ¿sí? Entonces la forma que vimos para graficar es utilizar el scope y utilizar otra vez el tiempo. Para configurar, hay que configurar la condición inicial, entonces le damos doble clic a este integrador y me va a pedir cuál es la condición inicial. Yo le tengo que poner de menos 4 y listo. Ahora me voy a la simulación. Yo quiero que simule 10 segundos, entonces quito el 3 y escribo un 1 y ya va a simular 10 segundos. Para configurar esta es mi gráfica, o sea, el bloque de la gráfica, le voy a poner que el máximo para visualizar va a ser menos 4, perdón, el mínimo menos 4 y el máximo 0. ¿Sí? Entonces va a ir desde menos 4 hasta 0, eso es lo que voy a poder ver. Y en el tiempo, en el bloque del reloj, le voy a decir que quiero un tiempo de inicialización de 0.001 para que yo vea que realmente está empezando de menos 4. ¿Sí? Entonces esto me va a permitir ver que va a empezar desde menos 4, que es para comprobar que la condición inicial la estoy dando correctamente. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra simulación? Pues cuando lo hicimos con el método de Euler en código, nos dio esta ecuación diferencial utilizando la condición inicial de menos 4. Y en este caso, para x cos, lo vamos a ver de esta forma, en donde podemos ver que la dinámica de esa ecuación diferencial va a converger a 0, o sea, va a llegar a 0 cuando el tiempo tiende a infinito. Entre más tiempo le doy, se va a mantener en 0. Y podemos ver que también la dinámica es la misma, o sea, la forma de onda que tenemos es la misma. Entonces estamos comprobando que los dos métodos funcionan correctamente partiendo de esta condición inicial de menos 4. Vamos a ver. Entonces dijimos, este lado es la parte del método de Euler en el código y este lado derecho es con el bloque de x-cos. Entonces vamos a ver cómo construir esta ecuación diferencial desde x-cos. Lo que voy a hacer es borrar esto y vamos a tomar los bloques que necesitamos. Entonces voy a agrandar un poco más esta ventana y también la de paletas. Así. Entonces, queremos visualizarlo, necesitamos la gráfica. Como vamos a ocupar la gráfica, necesitamos usar el reloj. Ahí está. Y vamos a construir nuestra ecuación diferencial. Como es en tiempo continuo, tenemos que irnos aquí en Continuous Time System. Y voy a utilizar este integrador que dice integral f, -f. Y ya. Nos falta la ganancia, que es la que tengo que multiplicar por menos 1 y voy a utilizar la que dice gain f y ya. Nuestra ecuación nos dice que es x de t este es menos 1. Entonces vamos a ver cómo es la ecuación diferencial que queremos construir. Es esta. Nos dice x de la derivada de x, o sea x punto,
es igual a menos x. Entonces aquí este punto va a ser x punto. Este es x punto. Si yo integro x punto me va a dar x. Entonces este es x. Lo que salga de aquí es x. ¿Qué es esto? X. Y como dice que es menos x, lo tengo que multiplicar por menos 1. Y entonces menos x de t es x punto. Y ya armé mi diagrama. Ahora, para visualizarlo, dijimos que queremos visualizar en cada instante de tiempo. Entonces lo que hacemos es, queremos x de t. Entonces es este punto x de t. Entonces lo tengo que poner ahí. Y ahí está. Vamos a configurar primero nuestra simulación. Le digo que quiero de 10 segundos. Entonces aquí le pongo un 1. Y aquí son los métodos de integración. Por ejemplo, Rukuta, Dorman Price, etcétera, ¿no? Aquí debería estar el método de Euler. Creo que no está, pero son varios métodos los que puedo seleccionar. Y nada más vamos a cambiar el tiempo de simulación y ya. Lo demás se queda igual. Vamos a poner la condición inicial. Le doy doble clic al bloque y le digo que quiero la condición inicial de menos 4. Y ahí está. Vamos a configurar el tiempo. El tiempo dijimos que quiero que ver que empieza realmente desde menos 4. Y vamos a configurar esto de la gráfica. Le voy a decir que quiero el mínimo. Le dije que era 0. El mínimo es menos 4 y el máximo es 0. Y ya, le doy Start y debe graficarme la gráfica. Puedo mandarme la gráfica. Entonces, aquí si se dan cuenta llega, en la visualización llega hasta 30. Yo quiero que llegue hasta 10. Entonces, por aquí le digo que quiero que refresque en 10. Y vamos a ver qué hace. Ya está. Ya configuré mi gráfica para que quede igual a la que hicimos en código con el método de Euler. ¿Sí? Yo puedo darle que simule más tiempo o menos tiempo, etcétera. Ya vimos cómo. Entonces ahí ya estoy realizando la ecuación diferencial que hicimos aquí en el ejemplo. Pues eso es todo por esta clase. Les recuerdo que nos va a quedar una sesión síncrona pendiente que se va a realizar el lunes 7 de diciembre a las 10 de la mañana, donde vamos a ver las dudas sobre el módulo 3, que ya nada más nos faltaría ver los ejemplos aplicativos, que van a ser los mismos que vimos para el módulo 2, pero utilizando el diagrama bloques de XCOS. ¿Sí? Entonces quedo pendiente de cualquier duda que tengan, la pueden externar en Moodle. Sin más, me despido de ustedes, espero que se encuentren muy bien.